Así lleva, profe. Cámara llevas, ¿ah? ¿Ya listo? Ahora sí, vamos. Ok, amigos de la página Costumbres de Huancazancos, estamos en Portacruz, observando el carnaval portacruzino, una actividad muy hermosa. Como ven, están todos nuestros hermanos, los aljas y los quechuas, en la plaza principal de Portacruz. Una hermosa actividad estamos viviendo desde horas de la mañana. Y ahorita ya estamos en la plaza principal, es el encuentro ya de los aljas y los quechuas. A ver si la cámara ya, ahí están viviendo, están disfrutando esta hermosa fiesta. Maravillosa fiesta en Portacruz, Huancazancos. Sí, vamos a llegar a todos los sitios. Ahí están los campos, le dicen, ¿no? Campos, los aljas, campos, los regidores. Ahí está uno de los regidores, el señor Miguel Prado, uno de estos amigos que nos ha recibido acá con los brazos abiertos, gracias a Indalecio, que estamos en Portacruz disfrutando de esta maravillosa fiesta. Vamos a transmitir hasta donde nos pueda aguantar la batería del celular, con esta actividad importante. Vamos a hacer algunas entrevistas y los que desean mandar sus saludos también pueden hacer llegar sus saludos por esta página. A ver, profe, yo lo voy a llevar ya. Ya estamos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer entrevista acá a nuestro hermano Indalecio. Indalecio, cuéntanos en qué actividad estamos. ¿En qué actividad encontramos? En el Plaza Central de Portacruz. Ahorita se van a encontrar los carnaval quechua con el carnaval salja. Es una costumbre, es el día central que se disfruta a nivel de la provincia de Huancazancos. Es el único lugar donde se disfruta el carnaval verdadero. Y como lo puedes ver, en esta parte está el carnaval quechua, por el otro lado está el carnaval salja. Y más luego ahorita va a empezar la guerra, ¿no? Ahorita la guerra entre el carnaval quechua y el carnaval salja. Muchas gracias, Miguel. Ok, entonces ya estamos observando acá que están listos, preparados para iniciar la gran batalla, la gran guerra del carnaval salja y el carnaval quechua acá en Portacruz. Aquí está la gente hermosa, maravillosa de Portacruz, quienes han venido a disfrutar de esta fiesta del carnaval portacruzino. Desde Huancazancos, Ayacucho, Perú. Ahí están bailando. Vamos a escuchar un poco de la melodía del carnaval portacruzino. Ya bien, estamos acá. Mientras vamos escuchando de fondo el tema musical, estamos observando cómo lo maltratan acá a nuestro amigo Miguel Prado, disfrutando de acá la regiduría acá en Portacruz. Así se goza el carnaval en Portacruz, amigos.
Esto es el carnaval en Portacruz. Cómo se disfruta, cómo se goza toda la gente, a pesar de todas las circunstancias, esta alegría que desborda aquí en Huancazancos, Ayacucho, con el carnaval portacruzino. Este es el encuentro de los ayjas y los quechuas en la plaza principal de Portacruz. Qué bonito se disfruta. Amigo, cuéntame por qué le tienen a ella atrapada. Atrapada, bueno, a ver, lo tenemos atrapada, pues es una costumbre así tradicional del pueblo. Lo tenemos atrapada por el motivo de despedida. Así nosotros entre las ciudades y entre los regidores. Por eso, esta es la despedida. Pues estamos despidiéndose así de este momento. Ok, entonces, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Es de la regidora, la comadre. Ok, entonces han atrapado a la comadre de la regidora. Aquí también tenemos otro atrapado. Le han atrapado las señoritas. Cuéntame, ¿qué están haciendo? Señor, cuéntame, ¿qué están haciendo? Florecimiento. Sí, de agua así. Para tener buena mujer. Ajá, para tener buena florecimiento. Muy bien, entonces esto estamos viviendo aquí en Portacruz, en Huancazancos. Esta costumbre muy tradicional, muy propia de la zona de esta hermosa tierra, ¿no? De Portacruz. Desde la mañana estamos acá. No hemos podido conectarnos por X motivos, pero estamos acá transmitiendo desde Portacruz el carnaval Salja y el carnaval Quechua. Ahí está nuestro amigo que nos está ayudando en el audio. Ahí está nuestro amigo Antonio, somos Portacruz. Hermano, ¿qué tal, hermano? Luis Calderón. ¿Qué tal, hermano? Gracias. Vivo. ¿Cómo se llama? Costumbre de Huancazancos. Costumbre de Huancazancos. Saludos para toda la familia. Costumbre de Huancazancos, Portacruz, Plaza Biuncachcan. Tupanapi Kuchcan, Quechua Salija. Huacbin Quechua Cachcan, Caipin Salija. Vaya, Salija, Tejo Kuchcan, Quechua Cunatas, toma Jallata. Paikona Juaño, Jamuchcan, Juaño. Último repique de la campana de Portacruz. Entonces, y matar a Nichuan, todos los son taque y son. Baja, chayach caiman. Ya, chayach caiman. Guacanaña para Así es, estamos acá con nuestro amigo Antonio de Somos Portacruz, también una página que tiene mucha llegada. Saludos, Antonio, cuídate. Gracias, hermano, gracias. Igual, Miguel, saludos a la página Somos Portacruz. Claro que sí, saludos a la página Somos Portacruz. Ahí están muchos seguidores, yo también estoy dentro de ellos y viendo siempre las costumbres de Portacruz. Bueno, gracias Miguel por visitarnos, gracias hermano. Son costumbre de Huancazancos y somos Portacruz. Estamos ahí, ok, vamos a continuar disfrutando de la fiesta. Estamos acá con los maestros
quienes están dando la música, el toque de la alegría. Esa tarde bien, tenemos cantidad de maestros que van a acompañar esta noche. Pueden hacer llegar sus saludos acá a los amigos de Portacruz, de todos los sitios que nos están viendo, para poder llegar. Siguen acá los Saljas, han atrapado pues a a la comadre de los hechos, ¿no? Y se lo están llevando. Van a dar vuelta, ¿no? Ya, apágalo. Ténganlo nomás, ya voy a seguirle a ellos, ¿ya? Voy a seguirlos, a ver cuál es el trayecto de ellos. Aquí los Saljas están que atrapan a todos. Nancy, Aarón y Aronés, saludos. Estamos acá, hemos llegado a la tierra de Portacruz, una hermosa tierra, disfrutando de esta fiesta hermosa, maravillosa. Vamos a seguir a nuestros amigos de los Saljas. Ya se le están llevando a la comadre, ¿no? De los quechuas. Y acá vemos que le están dando su baño de florecimiento. Todos están observando acá y nosotros estamos acompañando el trayecto que están haciendo. Prácticamente van a dar una vuelta, me parece, al parque, a la plaza de Portacruz. Aquí están las señoras, todos disfrutando esta hermosa costumbre. Y cómo goza, cómo se va acá en Portacruz. Todos los portacrucinos a nivel nacional están ya con las ganas de bailar esta hermosa música, melodía muy contagiosa en Portacruz. Habías tenido Muy bien, estamos observando esta costumbre hermosa a través de nuestra página Costumbres de Huancazancos. Estamos tratando de llegar a todos los rincones de nuestra provincia y esta vez nos toca llegar a Portacruz. Acá sigue Estadio Prado paseando. Salja Taja, Hecho Taja, Salja Kuna, Japirun. Siguen. es un abuso. Esto es una algarabía total. Se han quedado, nuestros amigos pensamos que íbamos a dar la vuelta por la plaza, pero se han quedado en una esquina y estamos acá observando toda nuestra fiesta. Miren todo esto. El día de hoy, ¿qué van a hacer? Vamos a preguntar, ¿qué van a hacer con toda esta tuna, maestro? Ahorita es la costumbre del pueblo de Portacruz. Papá Raúl, ese es antiguo, esa costumbre de tener que desparramar del pueblo. Con el lama Quechua tienen que gozar tuna. O sea que... Así. Se va a reventar la cabeza a la tuna. Viejo, toda la población. Es el costumbre del pueblo anécdota de anteriores de Cinto Popular de Portacruz, provincia Huancazango, distrito Carapo. La única es Portacruz. Disculpe mi papá, de repente estoy medio etálico. Papá,
de COVID, ¿no? Escapando de COVID. Así es, así es. En cuando estamos el costumbres pueblo de acá, así es. Salga Quechua. Así es, así es. Entonces estamos en Portacruz disfrutando de esta hermosa costumbre del carnaval Salja y Quechua en Portacruz. Así es, Quechua, ¿no? Así es. Salud. Así es. Estamos entonces con nuestra para Mayra Alarcón, estamos transmitiendo a Mayra Alarcón, nuestros amigos. Estamos, es la fiesta, Mayra, así que olvídate de que medio etílico o total etílico, lo que sea. Ya estamos disfrutando. Vengan aquí a Portacruz, amigos de Huancazancos, vengan a visitar. Esta es nuestra tierra, este es nuestro turismo vivencial. Aquí se conoce mayores costumbres, se disfruta al máximo. Así que todo. Yo estoy sano por si acaso, así que seguimos acá, miren, en esta esquina. Así se gozan. Antes hemos visto una espectacular un momento, tal vez se puede decir, ¿no? Donde hemos visto la visita que han hecho todos los saljas a las casas de los regidores, y una maravillosa experiencia. Se pierden, visiten aquí a Portacruz el carnaval desde el día domingo, lunes, martes, hoy día, el último día, están acá gozándose. Vamos a escuchar la melodía. Rubí Ramírez Quispe, saludos desde acá, desde Portacruz. No puedo decir, ¿no? Está muy hermosa la actividad, la fiesta aquí en Portacruz. Seguimos de nuestro amigo Miguel Prado sigue atrapado. De un momento ya me dicen, y yo también debo estar bien resguardado, ya va a empezar la guerra. Y la guerra no es entre Rusia y Ucrania, nada por eso, que la guerra es con tuna. Ya hemos visto antes la cantidad de tuna que tenían preparado y están acá ya listos para esa batalla, ¿no? Acá en Portacruz. Visiten a Portacruz, lleguen acá en carnavales, es una hermosa tierra, la gente muy alegre, muy contenta, los van a recibir con mucho cariño, de hecho como a nosotros. Y bueno. En la mañana aquí en la plaza no encuentras nada, pero sí encuentras en la casa de cada uno de los regidores toda la costumbre. Ya a partir del mediodía, en la tarde, encuentras esta fiesta acá en Portacruz. Virgen chanca chay biconitas chay. Joven chanca chay biconitas chay. Gracias, papá. Gracias. Ahí está, nuestro amigo Prado. A ver, acá hola, soy Aldair. Vengo de Lima. De tu tierra, cuéntanos. No, yo vengo de Lima. ¿Tú vienes de Lima? Yo vengo de Lima. Ver, cuéntanos qué tal la experiencia. Mucha, bacán. Hoy estoy bailando solo, pero te estoy divirtiendo ahorita mismo. Les recomiendo que vengan este carnaval. Está muy divertido. Vengan. Así es. Muy bien, todos así como él, todos están paseando. Todos están paseando acá en Portacruz. Miren la cara de cómo tiene, lleno de tuna, talco y todo ello, ¿no? Mire, totalmente bañadito en las saljas. En acá le dicen saljas, llamas, de todo le dicen. Y ellos lo tienen así atrapado. Se lo llevan acá, ¿ve? Están buscando, mira, ¿ve? Es espectacular. El que quiere gozar del carnaval tiene que venir a Huancazancos, a Portacruz.
Aquí hemos llegado gracias a nuestro amigo Indalecio. Indalecio, ¿qué más nos puedes contar de acá de tu tierra? Nárranos, estamos acá. ¿A qué hora viene la guerra? Y ahorita ya están en plena guerra, vemos sus cabellos, ya lo han terminado con tuna. De igual manera vemos allá también, esa es la guerra ahorita, el Quechua la agarra a los aljas, ¿no? Ahí ahorita ya, para soltarle tienen que tomar un copetín de trago, si no, no le suelta su cinta, si es que pierde su cinta, paga la multa, en lo cual ahorita es una costumbre, aquí también ya está la señora, vemos, ya está con tuna, todo ya se le dan más, ya, mira, y así se juega, ese es el costumbre. Entonces, ese es el castigo. Así es. Entonces ahora, esa es la guerra y sigue ahorita van a seguir así con los aljas a los quechuas, igual lo van a estar agarrando. Ahí están buscando a las víctimas. Ahorita ya empezaron con los regidores, los comadres y las familias. De ahí empieza de un canto a agarrar. Acá tenemos nuestro regidor Miguel Prado. Unas palabritas. Miguelito, cuéntanos, ¿qué tal tu cargo como regidor? Aquí tratando ya último día. Hoy es el reencuentro en la plaza de tantos aljas de Quechua. Y estamos cumpliendo con los deberes como debe ser, ¿no? Consiste en que los aljas nos tienen que hacer pasar a toda la familia por toda la plaza una vuelta. Y nosotros también botar todas las frutas aquí en el parque. A todos para que disfruten de nuestras riquezas. Gracias. No, todavía queda, ¿no? Falta o ya terminó. Mañana todavía, hoy día también se mira la yunza. Sigue, esta fiesta sigue para adelante. Sigue para adelante. Ponemos algo así, la florcita en la cabeza. Esa es la flor del alcalde. Ok, a ver, ahí está el alcalde. Alcalde. Presidente de Junta Directiva. Señor presidente de la Junta Directiva de acá de Puerto Cruz, ¿qué nos puede hablar del carnaval de Puerto Cruz? Papi, hawasayki napas costumbre kainam. Puerto Cruz llaqta pa costumbre chainam. Jaina sábado punchata carga algo así el pase. Domingo punchata campo pase. Lunes punchata regidor pase. Jornada encuentro, plaza encuentro. Kay pega salja en una banquecha tapay kuchkan. Dos culturas distintas, papi. ¿Y qué se viene después de esto? ¿Qué tenemos de...? Bajar en Apio. Carnaval te abiasa cuñojaico. Ya. ¿Y qué nos dices a nuestros amigos de otros sitios de nuestro país, de nuestra provincia de Huancazán? ¿Qué puedes decir? Que hamuchun kayakta hawak. Kayakta costum hamuchun. Hawak cospa yachachun kayakta costumbrinta. Bajarin mi abia sa carnavalta. Hicham abianca saljaman. Hichoña takmi no. Hicho hicham abianca carnavalta que hicho llaman. Saljaman. Che mi costumbre ku papi. ¿Y mata su tiki papay? Ignacio Prado Quispe. Presidente, Presidente de la comunidad. Aparte, autoridad carne aparte. Ya carne papan regidor de para papan. Ya. Miguel Prado Pacho. Miguel Prado. Patapi Jabalay Quiñaja. Ay, papá. Ya. Ok, gracias. Ya. Ok, entonces seguimos acá en Puerto Cruz, transmitiendo esta hermosa actividad del carnaval de Puerto Cruz. Está bien el Paximarizo, ya. Ya, ¿dónde? Hay una partecita donde hacen el Paximarizum, algo así, ¿no? Paximarizum acá. Paximarizo. A ver, cuéntanos el Paximarizum. Ahí está ahorcando al regidor. Esa es la guerra, mira. Ahí si es que no tienes fuerza, te malogran el cuello. Mira, ahí tienes que tener fuerza para pagar, si no te sueltan al suelo. Esa es la guerra. Eso se llama Paximarizum. Ya, entonces es como se dice, es un duelo, ¿no? Es un duelo, es un castigo. Las aljas y el Quechua, el único Quechua, el varón. Es el único, es el regidor Vara. Entonces al regidor le va a encomendar ahorita para que pastee sus llamas. Ahorita le va a preguntar cuántas llamas le va a... A ver, vamos a escucharle que le va a preguntar. Dice que es muy poco la cantidad de llama que tiene y está en el Paximarizum.
A ver, vamos a ver más. Indalecio, cuéntanos qué es lo que tiene que decir más o menos para que esté a la grada. Una cantidad fuerte, ¿no? Entonces ahora si es que le dijo que le va a fracasar, pierde. Y le hacen, sigue más sigue su pachimarizum hasta que le diga. Hasta que le dé el gusto, claro. Ahí está. Qué hermosa costumbre, ve. Eso tienen que venir acá a Portacruz a conocer, a disfrutar. Este es el carnaval real, ¿no? Eso es lo que se mantiene en nuestra tierra. Y en Huancazancos, en todos los distritos, no se debe perder esta costumbre hermosa. Cada uno de los pueblos tienen sus costumbres propias y hay que mantenerlas, ¿no? Hay que disfrutarlas. Es maravillosa esta costumbre en Portacruz, lo estamos disfrutando y esto recién empieza, es lo que nos dicen, esto recién empieza. Allá vamos a ver, están tirando tuna allá y vamos a observar a ver qué es lo que están haciendo nuestros amigos. Y todo esto ya inicia prácticamente desde horas de la tarde. Miren en el suelo la cantidad de tuna que hay. ¿Para qué? Para que empiecen a bañarse con tunas, ¿no? Hagan llegar sus saludos, estamos desde Portacruz con nuestra página Costumbres de Huancazancos. Huancazancos es grande y uno de los rincones de Huancazancos es Portacruz. Y estamos acá en Portacruz disfrutando de esta maravillosa costumbre. Y ahí observamos la torre colonial, una torre antigua de Portacruz. Maravilloso lugar. Lleguen aquí a Portacruz. Y si quieres bailar, pues acá está libre, ¿no? Nadie te prohíbe. Pueden llegar a participar. Vamos a escuchar un poquito de la música. Hermosas melodías, hermosas letras que dice mucho de esta tierra. Urjuchallantas, jamuni, parapa las tapa chau pichallanta. Qué hermosas canciones, letras que llegan mucho al sentimiento, al corazón de Huancazancos. Saludos para Nancy, Aarón y Arones y para toda la familia Aarón y Arones. Es la costumbre del pueblo de Sayaga, Santa Lucía, nunca pierda el pueblo aquí, porque siempre cultivando la costumbre del pueblo centro poblado por el distrito de Carapo, provincia de Huancazancos. Miren, observen cuánto ya la han castigado, le tienen ya totalmente atrapada, ¿no?
A la quechua. Tuma chaykunja. Mana de cancha yamantachu. Karu yamanta samuni. Mana de cancha yamantachu. Karu yamantaja muspray wagaita yakita yachani. Carnavalispa causampi. Karu yamantaja muspray wagaita yakita yachani. Carnavalispa causampi. Ukliacha yapa causampi. Pachimarisu, 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 pachimarisu. Yamaseta michinkichu, yamaseta michinkichu. Ayuman ichuman ay chinkichu, ayuman ichuman ay hichkapta, ayuman ichuman ay hichkapta. Urkun kasanchalay, virayay kiko kikuchalay. Urkun kasanchalay, virayay kiko kikuchalay. Kiko chalay. Hemos visto el Pachamarisum, han visto, es una total resistencia que se hace, ¿no? A todo el a toda esta sacudida, si se puede decir, de jaloneo de las huaracas, el Pachamarisum. Saludos para Armando Poma desde Lima. Y se lo llevan a la... Es como una situación de prisión, ¿no? Está ahí. Dice tiene que tomar trago. Si no toma está castigada así hasta el final. ¿Ve? Y ahora los aljas son los que le han agarrado, le han atrapado. De verdad es una actividad muy importante. Diego Rojas Vivanco, vengan acá a Portacruz. Hermosa actividad es, de verdad. Allá vamos a observar, allá en la plaza, más abajo, vamos a darnos la vuelta. Y ellos se van, están dando vuelta por toda la plaza de Portacruz. Miren, arriba es otro mundo y acá es otro sitio. Allá se le han agarrado a uno, ¿eh? Se resiste a las preguntas que le dicen, tiene que cuidar las llamas, pero él no quiere. Por esa razón siguen en el Pachamarisum. Pero sapa ya hachay ya pagmikani. Ya wata manchay na mamunga. Kamko na pinkulanga. Pita ko yung sa jalay ko sunchiya. Qué espectacular. Es parte de la vivencia, ¿no? De cada uno de los pueblos acá. Ellos relacionan su costumbre con las actividades que ellos desarrollan. Y preguntan, pues, ¿no? A los hechos. Hechos son las personas que se quedan en la ciudad. En la ciudad haciendo sus trabajos, que sé yo, ¿no? Y los aljas son las personas que vienen de las alturas de las punas. Y es quienes ellos prácticamente los atrapan a los hechuas
y los quieren pues introducir, ¿no?, en la crianza de sus animales, en este caso de las llamas. Por eso es que le preguntan cuántos animales vas a hacer, vas a producir o vas a generar, ¿no?, en todo el tiempo que estás. Eso es lo que le preguntan, y aquel que no quiere le empieza en el pachamarizo que dice, y que es una sacudida fuerte, ¿no? Estamos acá en Portacruz, Huancazancos, Ayacucho, los Saljas y los Quechuas, el encuentro acá en la plaza principal de Portacruz, una hermosa tierra. Hemos estado en la mañana en la casa de los regidores acompañando, viviendo esta actividad, y el día de hoy en la tarde estamos compartiendo con ustedes lo que es el gran encuentro entre los Saljas y los Quechuas. Y ya se han dado una vuelta a la plaza, que no es un trayecto corto, cansa. Y ellos son los maestros quienes animan toda la fiesta aquí en Portacruz. Cuántos violines, cuántas arpas. Ya me lo voy a aprender toda la canción acá. Saludos para Nancy, Aarón y Arones. Para las llamas nos saluda desde donde nos está saludando Nancy. Estamos acá en tu tierra, Portacruz, disfrutando del carnaval portacruzino con los Saljas y los Quechuas en este encuentro tradicional. Candy Llantoy Flores, Candy Llantoy, ya la lengua está que se me traba ya por tanto comentario que hacemos en esta tierra hermosa, Portacruz. Y miren, acá tenemos un gran detalle, ya les comento. Acá estos chiquitos tienen sus banderas, sus banderitas azules y blancas. Vamos a preguntar, a ver, ¿por qué tiene la bandera? Dime, amiguito, ¿por qué tiene la bandera de color blanca? No lo sé. ¿No sabes? ¿Tú por qué tienes la bandera de color celeste? No, Tampoco sabes. ¿Quién sabe? Yo. A ver, dime. Yo tengo la bandera blanca porque soy de los Saljas. Ahí está. Y él porque es de el del clan de Quechua. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo te llamas? Michael. Ahí está, Michael nos ha descrito de alguacil, ¿no? Entonces, a ver, voy a tomar mi chichita. Ellos son alguaciles, son los encargados de llevar las banderas, tanto de Salja y de Quechua. Como el niño mencionó, la bandera blanca es de los Saljas y de las banderas azules son de los Quechuas, ¿no? Ahorita están enfrentando ellos también, frente a frente, ¿no? Cada uno con sus bandos. Esa es la costumbre de Portacruz, Centro Poblado de Portacruz, Distrito Carapo, provincia Huancazancos. Gracias, Indalecio. Muy bien, entonces, hemos conocido, miren, qué tal detalle, ¿no? Las banderas también tienen su significado. ¿Por qué el color azul y el color blanco? Ya saben, cuando visiten aquí a Huancazancos, lleguen a Portacruz en carnavales, esa tierra maravillosa de Portacruz. Esto es un poco de lo que podemos compartir con ustedes, esta costumbre del carnaval de Portacruz en Huancazancos. Vamos a subir un poco a su torre y desde allá vamos a transmitir. Perdón, señor, un ratito. Vamos a transmitir desde arriba para ver cómo se ve la vista. Nos han dicho que se puede subir por acá. A ver.
Estamos entrando a la torre de Portacruz. Antes que se nos acabe la batería, es un acceso muy pequeñito, pero hemos pasado. Estamos subiendo. Aquí estamos. Estamos ya en la torre de Portacruz. Estamos observando toda la costumbre acá, toda esta visión panorámica de Portacruz. Ahí están los alguaciles. Es otro detalle que nos han comentado: los alguaciles son los niños, o sea, quienes reciben estos cargos son niños. Y después de ser alguacil ya pasan, si se puede decir, a un nivel más alto, un nivel jerárquico más alto, que pueden ser los campos, regidores, y bueno, viene creo que el alcalde, algo así, ¿no? Entonces, aquí conoce la gente más. Nosotros estamos recopilando estos datitos para que ustedes puedan conocer. Desde donde nos estén viendo, estamos con la página Costumbres de Huancazancos, transmitiendo para todo el mundo a través de nuestra página Costumbres de Huancazancos, con el carnaval de Portacruz. Ya, entonces, esta es la iglesia de acá, de arriba estamos observando, con un tejado de teja, ¿no? Valga la redundancia. En un rato también ya va a haber la yunza, ya está la yunza, bien preparado. Y así se disfruta, ¿no? En un ratito, no sé en qué momento, pero va a haber una guerra total, es lo que nos han dicho. Ya no van a respetar a nadie, así que las tunas ya van a estar listos para esa actividad. Así estamos en Portacruz, Huancazancos. Mira, allá a lo lejos podemos observar que se están llevando ahí a un quechua, allá llegando a la esquina allá, y ellos se van a dar la vuelta por la plaza. Ahí estamos, la plaza, acá arriba ya estamos viendo uno que están llegando presos, ¿no? Prácticamente, con las soguitas, con las huaracas o con las chimpas. Allá ya se le han atrapado a una chica, a una persona que estaba entre el público, ¿no? Como les digo, ya de un rato ya no van a respetar ya al público, quien sea que esté. Se lo atrapan los alijas y se lo llevan, ¿ve? Acá ya, mira, ya están bañando la cabeza con todo lo que encuentren. Ahí están en el gran Pachamarizum, por eso se lo jalan de un lado a otro lado. Y ahí le preguntan, ¿no? Hay una pausa y le preguntan qué es lo que él puede generar o puede dar en la crianza. Y si la respuesta es algo que no les satisface a ellos, entonces empiezan el Pachamarizum. Allá abajo se lo agarraron a uno ya.
La señora está defendiendo, pero ya no, ya lo bañaron con tuna. Así es. Esto es Portacruz, señores. Acá tienen que venir a vacilarse, a gozar del carnaval. Y es pues como en la ciudad, ¿no? En Lima a ti te ganan con agua de pescado, lo que sea, y tú no dices nada. Aquí estamos disfrutando esta costumbre. Todos los que te bañan es con tuna, con talco y todo ello, ¿no? Esta es la fiesta de Portacruz. Vamos a irnos a nuestro punto. A nuestro punto de transmisión. Vamos a regresar. Esto es Portacruz. Hemos llegado a Portacruz, Rosemary, Ebanán, Yanami. Hemos llegado a tu pueblo. Aquí estamos compartiendo lo que es el carnaval. A ver, vamos a regresar. Estamos bajando la torrecita. Listo, estamos entonces ya en la parte baja de la torre. De acá se ve otra vista. Vamos a llegar al punto donde está la música. Perdón, maestro. Ahí están los alguaciles, los aljas. Y le han atrapado a nuestro amigo Indalecio. Ya, Pachamarizum a Indalecio. Le han atrapado a nuestro amigo Indalecio. Pachamarizum. No. ¿Cómo vas a hacer? Mientras tanto está recibiendo el trago. Miguel Perdido, no pensaba que era bueno. Me han castigado por estar. ¿Qué cosa vas a hacer a ver para criar las llamas? Vamos a llevar de pastor a su estancia. Pachamarizum. Para traernos, dice que ¿cuánto nos dijo? Pachac, ¿no? Pachac significa 1000. Le hemos dicho es muy poco, poquísimo, que somos muy cantidad, somos muchas mujeres, muchas chicas, muchas llamas. Ahí está llama, Gracias, mañana más vistos años chuna ya. Ahora, Castillo. ¿Cómo que Nishu? Entonces. Gracias, ¿sabes? El hito se llama. Allá, manda chumuchín, que chini vaya, claro. Ese es el castigo que le dan por no querer pastear, ¿eh? Ya, de buena manera. Muy bien, Chayla Jayim, excelente. Gracias. Trago, otro trago, ¿quieres? Ya no quieres. Gracias, Danicio. Así ha terminado. Buen look. Miguel, esta es la costumbre del pueblo.
no se puede resistir, caballero, pues a recibir el castigo, ¿no? Te han hecho un cambio de look total, ¿ah? Ahí estamos. Uah. Sí, bueno. Muy bien, entonces ya estamos acá disfrutando la fiesta de acá de Portacruz. Del pueblo viejo, de alturas de las punas de Huancazango, toda la provincia de Huancazango. O sea que yendo lejos, papá, dentro de la provincia de Huancazango hasta Ayacucho, ¿no? Estamos acá simplemente, el costumbre que es así. Discúlpame, todo de repente estoy etélico. Todos maestros, así somos de Salga y Quechua. Taki Chaiko Sonia. Claro, taki 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 taki. Taki ya. Ya te choca ya dejar. Saludos para Mayra Tito Vivanco, la familia Vivanco en Ica. Estamos desde Portacruz. Los que tocan violín, los que tocan arpa, vienen de todos sitios. Provincia de Huancazango, de Eres, Palucanamarca, Huancaya, Culo, de Tiopampa, todo viene, Manchini, todo viene acá. Chaychus kunanyata, Oaxaca nechkayman. Chaychus kunanyata, Yaquita nechkayman, Oaxaca nechkayman. Tasichanki chay bikunitas chay, Rumiña wichayta. Urqun hasanchay, Kiko kikuchay, Urqun hasanchay, Kiko kikuchay. Alcalde Campos. Bueno, este saludito para Mamadina Vivanco, Cuba. Desde Ica de Mayra Tito Vivanco. Y también para Silvia Vilches Guaita. Desde Lima, toda la familia portacruzina. Aquí estamos disfrutando, gozando el carnaval. Así es la costumbre del pueblo de Portacruz. Para todo el Perú y el mundo. Así es nuestra página Costumbres de Huancazancos, llegando por primera vez a Portacruz a disfrutar de esta hermosa costumbre, el carnaval portacruzino de los quechuas y los aljas. Estamos acá en Portacruz, tierra generosa, nos dice nuestro amigo Antonio. Somos Portacruz, estamos acá disfrutando de esta maravillosa actividad en Portacruz. Taki Chaiko, Taki Chaiko. Chaychus kunanyata, Oaxaca nechkayman. Chaychus kunanyata, Oaxaca nechkayman. Oaxaca nechkayman. Así, señora despensera.
Saludos para Silvia Vilches Guaita. En especial para su mamita Rofina Guaita. Mi querido hermano Guillermo Vilches Guaita nos comenta acá. Estamos haciendo llegar saluditos desde Porta Cruz. Con este carnaval maravilloso, contagioso para todos ustedes. Chaychus kunanyata waha chalech kaiman chaychus kunanyata yaki chalech kaiman waha chalech kaiman yawi chay bikunitas chay kaspicha chay bikunitas chay urkun kasan chalay kiko chalay urkun kasan chalay kiko chalay kiko chalay Karulla mantam hamuni manama kaichalla mantachu Karulla mantam hamuni manama kaichalla mantachu Karulla mantanga muspay wahaita yakita yachani carnavalispa kausampi Karulla mantanga muspay wahaita yakita yachani puklechalla kausampi carnavalispa kausampi Urkun kasan chalay, kiko chalay, urkun kasan chalay, kiko chalay, kiko chalay. Diego Rojas Vivanco, desde Ica, Chayna Zaña Rimacusa, Sale Jajinaña. Saludos especiales. Qué hermosa costumbre en Porta Cruz, hermanos de Huancazanco, que Alcalde Campos. todos los que nos están viendo a nivel nacional a través de nuestra página Costumbre de Huancazancos. Familia Rojas Pérez. Ahí está. ¿Cuál es su nombre, maestro? Familia Rojas Pérez. Ahí está, el saludo para la familia Rojas Pérez. Rojas Pérez. Estamos acá compartiendo esta hermosa costumbre en Huancazancos, en Porta Cruz. No, ya estamos acá, sigue la fiesta, no para. Salja Chacuna, Puricuchca. Vea, ya hemos aprendido ya sus términos. Maipita, Tanquima. Le va a hacer tomar al maestro, no pierde el tiempo. Allí mi fiestaja, ¿ve? Ya me lo aprendía. Ahí está nuestro amigo Antonio, somos Porta Cruz también, compartiendo. A ver, vamos a bailar acá con el ritmo de esta melodía.
Ah, qué bonito, estamos en Portacruz. Portacruz, tierra generosa, ¿no? Ahí está. Muchacha, ya que tu Chasunki, Warmawi Jaime Chasunki, Carnaval. Aligmi. Chachos kunanyata. Ahora sí, pe. Este es el carnaval. Total, allá se baña la muerte. Allá defienden todos. Ya mucha ya. Y la juventud que se viene gozando, se viene vacilando en el carnaval portacrucino. De verdad, es una experiencia total de que estamos acá disfrutando en Portacruz, tierra generosa. Oye, Pachimaris, ya la chayeta, mi chinki, Muy bien, entonces ya en unos minutos nos vamos a despedir. Gracias por seguirnos en la página.
costumbres de Huancazancos, disfrutando esta costumbre en Portacruz. Ya después nos vamos a conectar. Esto ha sido todo por hoy.